Lo que quiere decir que hubo un hombre esta semana que llamó la atención de todos los medios de comunicación, del que hablamos todos, y está esta mañana en la mesa de Despierta, Fabián Chaires, quien hizo precisamente el cuadro, el polémico cuadro de Zapata. Fabián, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo hiciste el cuadro? ¿Cuándo lo pintaste? ¿Cuándo decidiste hacerlo? Y sobre todo, ¿por qué decidiste hacer esta representación de Zapata? Este cuadro lo hice en 2014 y bueno, es un cuadro en el que tomo elementos que caracterizan esta idea nacional del macho mexicano. Entonces trato de llevarlos a darles otro sentido lejanos de pues este asunto violento y con la intención de mostrar otro tipo de representaciones del cuerpo masculino. Este no es el único trabajo de este tipo que haces, es de hecho tu visión artística, el poner representaciones alternativas de la masculinidad. Sí, claro. Pero este cuadro se volvió famoso por estas circunstancias. Claro, porque evidenció una situación que creíamos ya trabajada en nuestro país y en nuestra sociedad, y al final pues resulta que no, que hay muchos... pues ha despertado la molestia de mucha gente. Lo que descubrimos es que el debate está más vivo que nunca, ¿no? Sí, claro. Vi llegar al señor Patán, que hoy tiene su sección en Despierta como todos los viernes, y dije que se sume a esta entrevista para que esté más rica. Nada me da más gusto. ¿Cómo están? Fabián Chaires, ¿Cómo estás? señor Patán, que se conocían. Bueno, entonces dices que lo pintaste hace 4 o 5 años. 5 años, sí. ¿Cómo es el proceso para que llegue a Bellas Artes? ¿Cómo te invitan? ¿Y quién toma la decisión finalmente de rifarse? Porque era una rifa, era una decisión polémica a priori que se puso en el Palacio de las Bellas Artes. Pues esta pintura ya tiene como... ya se había expuesto en otros lugares y ya se conocía. Y nunca había generado esto, por lo menos tan grande. No tan grande. O sea, en redes sociales siempre había existido como comentarios encontrados, opiniones encontradas, pero hasta ahí, nada hasta este nivel. Y bueno, recibí la invitación a principios de este año de Luis Vargas Santiago, que fue el curador, que justo pues en esta exposición habla de la influencia del caudillo en los imaginarios de los artistas. Entonces vemos representaciones muy variadas, desde la visión chicana, visiones más clásicas, visiones de las disidencias sexuales y muchas representaciones que no están cercanas a la representación física precisamente del caudillo. Fíjate que pensaba yo te veo mucho en redes sociales, es decir, tu obra circula mucho, te vemos mucho en Twitter y etcétera. Y yo creo que aquí hay dos cosas que valdría la pena recordar. La primera es que tu obra en Bellas Artes, la obra de la polémica, nos hace olvidar que es una exposición muy amplia, Plural. Muy plural, efectivamente. En términos generales, yo diría que bastante, pero esto está bien, ¿no? Bastante ortodoxa en las representaciones de Zapata, no es una crítica, es decir, así es como se le ha representado. Y se nos olvida, ¿no? Este tipo como de pirotecnia verbal y este tipo de manifestaciones brutales nos hacen olvidar eso. Y luego nos hacen olvidar que tú tienes una obra muy amplia, pero también tiendes a generar polémica en términos generales. Aquí tengo la segunda de la que vamos a hablar. Sí. No es lo duro, sino lo tupido. Ahora sí te dirán, Fabián, vamos a hablar. Pues sí, nada más que el arte está aquí para incomodarnos, es decir, es lo que se nos olvida, ¿no? Para romper paradigmas pues y para romper esquemas, eso es parte del arte. Creo que el arte es importante para mostrar otras realidades también, otras realidades que no son las que vemos en los medios de comunicación. Estamos acostumbrados a ver un tipo de masculinidad, un tipo de cuerpo hasta femenino, con lo que estas imágenes, a veces hay personas con las que no nos sentimos identificadas y no tenemos la oportunidad de mostrar pues otras realidades. Entonces, para mí es importante y creo que es la importancia del arte, poder mostrar otras realidades. Este cuadro que veíamos de lo que podría o no ser un luchador ya se mete en el terreno de lo legal más que de las manifestaciones y demás, ¿no? Esto por el tema de la máscara. ¿Qué sabes de ese tema en la parte legal? De hecho, siempre he estado consciente del tema de derechos de autor. Siempre en muchas de mis interpretaciones de estos íconos de la masculinidad mexicana. Zapata y el Santo, nada más nada y nada menos. Imagínate, pues, ¿no? Te faltó Pedro Infante. Son personajes de fantasía con los que se proyectan valores sobre los hombres. Y es algo realmente ridículo. Entonces, siempre he hecho
algunas modificaciones, tanto en color, tanto en composición, para justo no meterme en esos asuntos. Que las personas los relacionen con Zapata o con el santo o con algún otro personaje, no es asunto mío y no tengo control sobre eso. ¿No les genera ruido? ¿No les parece anticlimático que en este momento de apertura a la diversidad sexual, de defensa a los derechos sexuales, genere tanta polémica esto por ese tema? Pues lo que nos muestra es que es un discurso inacabado, ¿no? Es correcto, es decir, yo creo que lo que supongo que no tan conscientemente, bueno, quién sabe, sacaste, digamos, a flor de piel, pues son una cantidad de prejuicios ahí arraigados brutales, ¿no? Sí, brutales. completamente. Y es con lo que vivimos día a día muchas personas. Siguen habiendo ataques homofóbicos, transfeminicidios en todo el país en base a estos prejuicios. Estos prejuicios son los que matan. De tu obra, ¿cuántos has dedicado a esta parte de las otras masculinidades? Casi todo. Todo, casi todo, ¿verdad? Sí, sí. Hablando específicamente del de Emiliano Zapata, ¿tuviste contacto con la familia, con quien empezó con toda esta polémica? No, hasta ahora Nada. no he tenido contacto con ellos. Creo que eso le corresponde más a la institución de Bellas Artes. Es mi interpretación y esta familia tiene su interpretación, que es también respetable. Entonces, creo que Bellas Artes es al que le toca mediar con eso. Bueno, y de pronto ves en los medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, que se armaron los trancazos ahí por algo... Es espantoso, porque justo esto es lo que genera las declaraciones abiertas y estos llamamientos al odio. O sea, causan esto y esto es muy triste, porque no nada más nos afecta a una población en consideración, nos afecta a todos, porque este tipo de declaraciones pues alimentan el odio, alimentan la violencia y creo que nuestro país ya tiene demasiado de eso. Es que yo creo que después de todo, la manifestación, otra vez lo voy a decir, brutal, brutal enfrente de Bellas Artes, con ese nivel de agresión además y de violencia, pues nuevamente lo que hizo fue recordarnos la actualidad, la triste actualidad de las preocupaciones centrales de tu obra, ¿no? Sí, completamente. Muchos prejuicios que hay detrás de... y falta de conocimiento también, falta de información. Creo que la violencia siempre va de la mano de la... Y ahora lo que decíamos, perdón Enrique, antes de presentarte, el cuadro que tú pintaste, Emiliano Zapata, tendrá ahora una aclaración, que la familia del caudillo no está de acuerdo con esa interpretación del personaje. ¿Qué te genera esto? Pues no estoy de acuerdo. Creo que, bueno, eso fue lo que parte de los resultados del diálogo con Bellas Artes. Creo que darle un espacio a una persona o a un grupo de personas que han hecho declaraciones justo incitando a la violencia, incitando al odio, no deben de tener un espacio en una institución. Seguramente este momento te va a llevar a insistir en este tema y a tener en mente ya otros cuadros, otras concepciones artísticas de otros personajes. O sea, te vamos a seguir viendo, ¿no? Seguro. ¿Ya traes planes en mente? Pues... ¿Algo en el horno? Esto realmente es de una semana para atrás, empezó a generarse toda esta polémica. Yo ya he venido trabajando este tema desde hace 7 o más años. Entonces, es algo que siempre estoy cuestionando y trabajando y... voy a seguir haciendo. Más allá de que sí, no debe ser simpático ver que se agarran a golpes por algo que tú pintaste, etcétera, etcétera. ¿No es finalmente lo que un artista busca? Generar sentimientos de cualquier tipo, generar sentimientos. ¿No es donde un artista quiere estar en donde estás tú después de esta semana polémica? Después de lo que he vivido, después de las amenazas que he recibido... Redes sociales, que suelen ser muy agresivas, ¿no? Bueno, los familiares declararon que querían hacer acciones en mi contra, entonces no es algo que precisamente es con lo que sueñe todos los días, pero pues son el resultado de exponer una idea y lo asumo. Yo voy a editorializar un poco. Yo creo 2 cosas, ¿no? La primera es que cualquier concesión a la violencia enfrentada a la libertad de expresión en el sentido que sea, es una derrota. Es una derrota. No hay negociación posible en estos casos.
un letrerito mínimo en el Palacio de Bellas Artes diciendo que la familia de Zapata está inconforme, es una derrota de la libertad de expresión y un triunfo de la violencia, hay que decirlo, ¿sí? Sin matices. Y me parece importante recordarlo porque las personas que fueron a manifestarse en favor de que tu cuadro pudiera exponerse libremente en Bellas Artes no estaban... No sé cuáles eran sus intenciones, pero no estaban defendiendo una comunidad, un grupo, una preferencia o la tolerancia. Estaban defendiendo el derecho de todos nosotros a ver lo que nos parezca en un espacio público. Entonces... Y de expresarlo. Absolutamente. Entonces es muy delicado lo que pasó en el Palacio de Bellas Artes, ¿eh? Y creo que hay que decirlo con todas sus letras. Muy bien, Fabián, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado esta semana complicada aquí para cerrarla desmañonándote. La mesa y el foro siempre abiertos y estaremos pendientes de tu obra y de lo que suceda después de esta polémica representación de Emiliano Zapata. Gracias, Fabián. Gracias. Buenos días. Adelantito te vemos en tu sección, señor. Por favor, no me muevo. Me voy a maquillar. Quédate por aquí. Ay,